Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nos encontramos nuevamente en Derecho en Corto. Hoy contamos con la grata presencia del maestro Genaro González Licea. Él es abogado, politólogo y doctorante dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Administración Pública del CIDE. Ha escrito en diversas revistas como Criminogénesis, Justicia, Punto de Equilibrio y en la revista del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Además, es autor de diversas obras, dentro de las cuales encontramos Sociedad, Política y Estado, El ministro de culto religioso como característica migratoria, Reflexiones jurídicas sobre derechos fundamentales, Fuero de guerra y género en México, entre otras obras. Él tiene una experiencia vasta de más de 35 años de docencia. Ha obtenido la medalla al mérito docente por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Es catedrático en Derecho y Ciencia Política. Fue servidor público dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública. Participó dentro de la administración pública en el Servicio Postal Mexicano, en el Sistema de Transporte Colectivo y nada menos y nada más dentro de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente labora dentro del Instituto Federal de la Defensoría Pública e imparte las clases de Derechos Humanos y Actualización Jurisprudencial. Un gusto tenerlo con nosotros, maestro. Derecho en Corto se jacta de tener invitados de este calibre. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Hoy, como verán, no nos encontramos dentro de nuestro espacio habitual. Estamos en el despacho Arenas y Salazar Asociados, un despacho hermano. Maestro, reitero, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Pues hoy hablaremos de un libro, la última obra, la obra más reciente, si no me equivoco, del maestro Genaro González Licea, intitulada La sentencia en la vida cotidiana. Pues bien, maestro, de primer orden, reitero el agradecimiento. Este es su casa, Derecho en Corto. Y bueno, entrando en materia un poquito, ¿cuál fue la motivación para escribir La sentencia en la vida cotidiana? ¿Qué lo motivó para escribir esta nueva obra? Que bueno, se las recomiendo a todos, ya la leí y vamos, es una calidad de trabajo excelsa. Muchas gracias. Pues estoy muy contento, Jorge, por estar aquí con todos ustedes, darme esta oportunidad. Hay un libro efectivamente en puerta, como es este de La sentencia en la vida cotidiana. ¿Qué me motivó? Es una pregunta prácticamente muy amplia para contestar. Vamos a decir los elementos básicos. Uno de ellos, para mí, el elemento central de los derechos humanos es el respeto al otro. El respeto al otro es la columna vertebral y este respeto debe verse en todos los sentidos, en particular lo toco desde una arista muy pequeña que es la propia sentencia. Entonces debemos de ser muy generosos en todo, viendo al otro y el otro viéndolo en la sentencia. Ese es el punto fundamental. Hablemos más en este sentido. Por lo general olvidamos que el respeto de los derechos humanos efectivamente está constituido en el artículo 1 constitucional, sí, pero ya como una garantía, es decir, como un derecho y como un deber que se tienen. Dije dos cosas, derecho y deber, por lo general se disocian. Es muy importante que siempre, si tenemos un código de derechos humanos, tengamos también un código de deberes humanos. El artículo 1 lo señala para la autoridad está obligada a que respete los derechos humanos, ya como una garantía. Sin embargo, ese respeto al otro, en su punto, creo yo, fundamental y nodal, está en el artículo 3 constitucional, es decir, en la educación. Esa es la parte o la arista que a mí me interesa. Bueno, si el respeto al otro debe ser la tónica básica para la defensa de los derechos humanos, esto significa que debe ser en todos los terrenos. Toco, ahora sí aterrizo, la sentencia misma. ¿Qué me llevó, por tanto? Bueno, muchas sentencias
afortunadamente no es el caso ya de las que presentamos aquí, pero hay muchas sentencias que me parece que tienen un exceso de palabras y además de palabras muy técnicas. Entonces, en ese sentido, no somos generosos con el otro, no le respetamos como tal. 3 elementos aquí me inquietan. 1, hacer una lectura de las sentencias desde la vida cotidiana. Es decir, la sentencia donde la parte está involucrada en forma concreta, específica y conforme a la ley de amparo, siendo parte jurídicamente, como al mismo tiempo ese hecho jurídico que se va a ventilar, esa litis, también para mí puede ser utilizable por analogía. Y entonces ahí buscamos que la sentencia, debemos de encontrar en la sentencia el criterio que llevó a definir la litis, y ya después vemos si este es un elemento que yo puedo utilizar. Esa sería una lectura de las sentencias en la vida cotidiana. ¿Cuáles fueron los puntos que seguí? 3, básicamente. Primero, lo que es las partes. En las partes, a mí lo que me inquieta, regreso al primer punto, que esa parte técnica, que es tan técnica, que yo requiero, si no soy letrado en derecho, yo requiero de un abogado para que éste me defienda. Esto no lo discuto, está bien y es correcto, una correcta defensa, una defensa adecuada. Sin embargo, en la sentencia, ya cuando se desarrolla en sí misma, parecería que de nuestro problema, en la forma cotidiana y común, se olvidan de nosotros. ¿Qué es lo que significa esto? Nada más ese primer punto que voy a tratar, después sigo con los restantes. Esto lo que significa es que el juez, primero el abogado, retoma nuestro problema, retoma los hechos, lo transforma en derecho y lo transmite en una demanda. Bueno, pero con el resultado ya de esa demanda, que es en una sentencia, resulta que yo, no letrado, no sé exactamente qué determinó el juzgador. El que lo determina, y es correcto, es mi abogado. Existe una Pero deshumanización. Ese es el sentido que me llevó exactamente a escribir este primer texto. Entonces, yo no pido que a través de las sentencias el juzgador elimine su rigurosidad jurídica, de ninguna manera. Tampoco pido que se vaya al extremo y que haga excelentes exposiciones literarias. No, yo solamente pido en este sentido, para siempre ver al otro, el otro que motivó la litis, que el lenguaje sea muy sencillo en 2 puntos. Que los hechos me los describan como yo los expuse, los hechos, y los efectos de la sentencia que me digan mínimamente por qué se me negó el amparo, se me concedió, sobreseyeron, etcétera. ¿Por qué no entraron a ver el fondo del asunto? Nada más que me lo digan. ¿Qué es lo que estoy pidiendo de fondo? Una generosidad del juzgador, del abogado, ya en una sentencia, que dialogue para acabar pronto y redondear la idea, que dialogue con los agravios, que me diga por qué. Eso es todo lo que pido, y posteriormente todos los recursos habidos y por haber. Si hay una sentencia oscura, existe el recurso para que el abogado diga con toda la razón: aquí hay una oscuridad en la sentencia y te pido aclararla, pero no para la parte. Claro. Ese sería el primer punto que me llevó, por favor. Ser más sucintos, una cuestión más lisa, más llana, más terrenal, porque a veces es muy dogmático en términos jurídicos y muy elaborado el discurso judicial, y pues la gente dice: es que no entiendo, no sé de qué se trata. Entonces, bueno, ese sería el primer punto. Perdón por la intromisión. Eso sería el primer punto que a mí me interesa mucho, el respeto al otro también, visto o seguido a través del respeto de la sentencia hacia el otro. Ese es el primer punto. El segundo punto que me llevó a elaborar esta lectura de la sentencia desde la ciudadanía, bueno, fue precisamente sobre las personas, el que yo insisto y parto de un criterio. Toda sentencia tiene un criterio
que define la litis. Esa sentencia, ese criterio, me parece que, dicho de una manera sencilla y llana, hacia el común denominador, hacia la ciudadanía, hacia todos nosotros, a partir de ahí yo me puedo identificar con esa litis, con ese problema resuelto, y puedo decir, yo levanto la mano, yo tengo un problema igual que el que se dice ahí en esa sentencia. Yo me identifico. Por supuesto, entonces, si yo hago una demanda, tengo la referencia como ciudadano, no, si ya se resolvió un asunto como este. Ningún problema que se presenta jurídicamente es igual, sí, pero existe la posibilidad jurídica de que yo utilice ese criterio por analogía para fortalecer mi dicho. Y esto es la parte más importante. La ciudadanía, ¿cómo puede retomar un criterio si lo digerimos y lo hacemos de una manera sencilla? Y la otra persona puede utilizarlo a pesar de que no es parte de esa litis, tendrá otra, pero tiene algo semejante. Por tanto, ese es el segundo criterio que me llevó a hacer este tipo de lectura. Por favor. Es correcto. Bueno, pues sin duda tema por demás interesante el llegar y abordar hacia el ciudadano común que no maneja de a pie, como se dice muchas veces, que no es perito en la materia, el poder dilucidar ciertas dudas y aterrizar cuestiones de derecho que, bueno, a fin de cuentas el derecho es lógico, maestro. Entonces, muchas veces buscamos muchas aristas y vertientes y lo hacemos más confuso de lo que realmente podría ser, ¿no? Sí, comparto con este punto de vista. Para mí es el más difícil de entender, porque lo que está señalando, el derecho como tal es lógico, sí, es sentido común, sí. Yo en lo personal carezco de ello y tengo que estudiar ahí una y otra vez, porque no tengo ese sentido común tan desarrollado, pero yo creo que la lógica es la naturaleza misma del derecho, efectivamente, y el sentido común. Desde los letrados en Roma, que somos romanistas en ese sentido, me parece que esa es la lógica que siguen, el hecho lógico, el sentido común para resolver un problema, y no solamente el hecho como tal y transformarlo en derecho, sino las circunstancias, la costumbre que propició ese problema social y elaborarlo, ¿no? Eso sería el segundo punto. Si y mencionó que fueron tres grandes puntos. ¿Cuál sería el tercero? El tercer punto es algo que por lo general perdemos de vista cuando impartimos alguna clase, cuando vemos el sentido de las sentencias, lo vemos en su punto muy doctrinal. Pero ese tercer punto a mí me inquieta. Esto es visto sobre la importancia que tiene para los órganos que emiten la sentencia. Tiene una importancia capital. Es decir, la sentencia no solamente pone en juego a las partes y a lo que ahí se ventila, sino también pone en juego a la jurisdiccionalidad, al juez, al juzgador que la emite. Y esto es muy importante y lo perdemos por lo general de vista. Es decir, una sentencia porosa, una sentencia no entendible fácilmente al común denominador solamente para los abogados. Yo solamente insisto, no quiero que bajen en la rigurosidad del lenguaje jurídico, solamente pido que los hechos los describan muy bien y los efectos los describan muy bien para que los entienda la parte, que no se olviden de ello. Bueno, una parte porosa, no entendible fácilmente. El problema fundamental que se da es en un punto muy concreto. Se pierde un tanto o se pone en entredicho la credibilidad, no del juez propiamente dicho que la emitió, sino de la institución que la emitió. Y entonces, en ese sentido, hay un criterio que solamente voy a mencionar el rubro, que da es ad hoc, digamos, es adecuado a lo que estoy diciendo. Dice lo siguiente: sentencia de amparo,
son el elemento idóneo, la sentencia, son el elemento idóneo para legitimar la labor de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, esta tercera arista que a mí me inquieta, el de la sencillez que busco de las sentencias sin restar rigurosidad jurídica, es precisamente que el Poder Judicial de la Federación, pero como cualquier otro de los poderes del fuero común puede ser ello, es que no bajen su legitimidad por el hecho de una sentencia, sino que ésta esté muy bien digerida, sustentada y, sobre todo, muy bien dictada, muy bien expresada. Dos cosas muy sencillas son las que pido, insisto en esos dos puntos, porque me pueden decir, es que usted lo que desea es una pieza literaria. No, solamente pido que las partes no se olviden de ello, sobre todo si se trata de respeto de derechos humanos, porque es eso, el respeto de la sentencia hacia el otro. Y esto, les aseguro, eleva la credibilidad. Redondeo el punto para terminar esta primera cercanía. El concepto de sentencia, hay muchos obviamente, yo utilicé uno que es aquel acto jurídico mediante el cual concluye, después de todo un proceso, concluye el proceso litigioso que inicia con una demanda. Es decir, utilicé el criterio más amplio de sentencia. Hay muchas definiciones de sentencia y hay muchos tipos de sentencia, pero utilicé el sentido más amplio, el concepto más amplio de sentencia, y ahorita comento el por qué. Esta sentencia, por lo general, o este concepto, se adecua perfectamente al juzgador, no hay ninguna duda, sino también se puede ubicar en un dictamen que lo determine cualquier autoridad, así sea privada, digamos un médico. Un médico dictamina qué tiene un paciente vía una sentencia, vía un señalamiento. Y obviamente también ahí está en juego la credibilidad del mismo médico, porque es una sentencia, a fin de cuentas, no en términos jurídicos, pero es una sentencia en cuanto es un veredicto que da una persona autorizada para tal efecto y que tiene la potestad de hacerlo. Ahora, si está en una institución y ese dictamen no es el adecuado, pues no solamente está en entredicho el propio médico, sino también la propia institución. Ese sentido lógico y esos tres puntos son los que seguí para armar este texto. Aquí hablamos de sustentabilidad o legitimación del funcionamiento del organismo jurisdiccional. Finalmente, a mí me interesa mucho, Jorge, si me permiten, hablar sobre el armado del libro como tal, 3 grandes capítulos, pero retomo la pregunta que me hiciste originalmente, que fue sobre lo que me motivó a llevar a cabo este libro. Ya dije una primera parte. La segunda es un hecho muy curioso y es un dato que lo doy, es un dato literario, es la literatura que todos tenemos acceso a ella. Hay unos libros de Frank Kafka donde, pues, muy conocidos para todos nosotros, Metamorfosis, El Castillo, etcétera, son extremadamente conocidos. Sin embargo, Frank Kafka, en una de sus diarios, comenta lo siguiente. Él señala que cuando preparaba sus exámenes de derecho, específicamente cuando tenía que leer la jurisprudencia, las sentencias, podemos decirlo ahora, parecía que se estaba alimentando de aserrín. Y no solamente se quedaba ahí, sino agregaba que era un aserrín que él sentía que estaba ya muy triturado, muy masticado. Esta idea de Frank Kafka, y deseo comentarles que Frank Kafka sabía lo que decía, no solamente un gran escritor, sino también un doctor en Derecho, sabía perfectamente lo que decía, me motivó mucho y me cimbró como ser humano.
Y esto obviamente me llevó también a la reflexión y ahora sí a armar las tres grandes aristas en tres grandes capítulos, que es lo que contiene el libro. El primer libro habla sobre derechos humanos, trato de desmenuzarlos y hacerlo lo más sencillo en sus aspectos generales, es decir, el principio pro persona, por ejemplo, un concepto genérico de derechos humanos, entre otros, y estos se desarrollan en su generalidad en el primer capítulo. En el segundo capítulo utilizo los derechos humanos, pero específicamente ya con problemas concretos, prácticamente con nombre y apellido, una litis específica, por ejemplo, el interés superior del niño, y ya ventilado con un nombre y apellido de un niño. En todos los casos que toco en el libro, tienen ahí su referencia y su sentencia para que la persona interesada a profundizar lo que he dicho, ahí está a su alcance, sobre eso no hay ningún problema. Y el tercer punto es el estudio de la sentencia en sí misma, es decir, cómo una sentencia es tan complicada, tan compleja, tan rica, que nos puede llevar a 15, 20 criterios, y a partir de ahí analizo casos específicos, como por ejemplo el caso de la interpretación restrictiva del ejército y Fuerza Aérea, por ejemplo. También utilizo el caso sobre la interpretación, los exámenes de control de confianza, es uno de los temas que también utilizo. Hay temas también como el de extinción de dominio y personas de buena fe. Ese es un criterio extremadamente importante. Es una sentencia que propició aproximadamente 15 o 16 criterios, muy importantes para una defensa precisamente bajo la hipótesis de aquella persona de buena fe, aquella persona que rentó su bien inmueble con esas características y cómo se demuestra. Ahí están las sentencias en toda su extensión y obviamente también utilizo un punto más que es el de la cadena de custodia y escena del crimen. Un caso muy peculiar y muy bonito y seguido desde la arista de pasado ventilado por la primera sala de la Suprema Corte, a donde tantas irregularidades se cometieron en el proceso de la cadena de custodia y la escena del crimen, que su nombre que pongo o que adiciono es el correcto, obtuvo la inmediata libertad. Es decir, el proceso mismo como tal, ante no el respeto al otro, no el respeto hacia el propio proceso, inmediatamente generó su inmediata libertad. Eso sería el armado del capitulado, 3 capítulos específicamente, un genérico, un específico y uno de ellos bajo la amplitud de la propia sentencia, el estudio de la sentencia en sí misma. Eso sería mi acercamiento y mi forma, ¿no? Sin duda alguna una obra que vale la pena leer. Su servidor está en proceso de terminarla. Le agradezco mucho su participación. En verdad, Derecho en Corto es su casa. Y pues bueno, amigas y amigos, no me resta otra cosa más que decir que síganos en redes sociales, denle me gusta y por favor compartan. Derecho en Corto es un esfuerzo hecho por muchas personas en aras de poder llegar a ustedes y satisfacer curiosidades dentro del mundo jurídico. Y recuerden, el derecho bajo Dios y sobre todo. Hasta la próxima.